Familia, es un honor para mí estar aquí en nuestra serie de Lo mejor está por venir. El título de hoy es La gran cena de Dios y vamos a estar viendo Apocalipsis 19, versículo 17 al 21. Si puedes ir yendo ahí en tu casa. Y para empezar, quisiera recordarte lo que hace unas semanas, hace unos días vivimos y vimos en un video viral en todas las plataformas o redes sociales salió. Se inmortalizó este video con una frase que dice, venías muy león, ¿no? Y creo que ya la mayoría podrán ubicar esa frase, ese momento de la historia mexicana de venías muy león. Y si no lo viste, te voy a platicar rápido. Es un delincuente que se subió a robar a un transporte público. Tristemente, como pasa seguido en nuestro país, a diario, en cualquier lugar, a cualquier hora, se suben a robar al transporte. Y lo que dice este delincuente es, ya se la saben. Ahora, yo debo de mencionar que no creo que se diera cuenta en ese momento que el transporte a donde él se subió a cometer este delito, a robar, estuviese lleno de hombres. Creo que no por la rapidez o la adrenalina que traía, no se fijó. Los cuales, como dicen los memes, podrás haberlos visto o ya los habrás buscado, dicen, pues no se la sabían. Para no hacerte el cuento largo, terminaron golpeando a esta persona a esta persona una y otra vez, más de 3 o 4 sujetos, sin mal no recuerdo. Y mientras lo golpeaban, mientras él estaba en el piso, uno de ellos suelta esta frase diciendo, venías muy león. Seguramente haciendo referencia a que se hizo el valiente, porque jamás pensó que la situación terminaría así, con él avergonzado, grabado ante todo el país. Debo aclarar y quiero resaltar que esta actitud y esto que sucedió no es algo para nosotros aplaudir, incluso burlarnos, como bien muchas personas han salido a decir que no es motivo de burla, pero te aseguro que esta persona, este delincuente, la actitud con la que llega diciendo ya se la saben, no esperaba que terminara así, avergonzado. Y bueno, hoy veremos una cita bíblica parecida a esta escena, solo que en este caso, en este momento, en estos versículos estará lleno de justicia. Y terminaremos viendo la victoria del jinete del caballo blanco que vimos la semana pasada con Dani. Así que acompáñame en tu Biblia a leer Apocalipsis 19, versículo 17 en la nueva versión de las Américas. Dice así, vi un ángel que estaba de pie en el sol. Clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, vengan, congréguense para la gran cena de Dios. Acompáñame a orar. Papá, te doy gracias por este día. Te doy gracias por este momento. Gracias porque en medio de una pandemia, de una nueva normalidad, de la vieja normalidad, en medio de todo lo que estamos viviendo, tú nos permites seguir congregándonos, seguir teniendo estos recursos para hacer iglesia. Y te agradezco por ello, mi Dios, porque vemos tu cuidado, vemos tu amor. Hónrate y glorifícate y exáltate en este tiempo, en esta porción, en mis palabras, y que cada corazón al que deba de ser predicada esta porción, incluyendo el mío, caiga como tierra fértil, Señor. Háblanos, transfórmanos, en tu nombre oramos. Amén. Venías muy león, ¿no? Este momento donde el criminal les dice, pues ya se la saben, lo golpean y termina avergonzado. Hoy veremos 3 puntos principales. El primero es la gran cena de Dios, es el versículo 17 y 18. El punto número 2 es venían muy leones, versículo 19. Y el punto número 3, y para finalizar, es justicia para todos, versículo 20 y 21. Comencemos con el primer punto, la gran cena de Dios, versículo 17 y 18. Y dice así, vi a un ángel que estaba de pie en el sol. Clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, vengan, congreguémonos para la gran cena de Dios, para que coman carne de reyes, carne de comandantes y carne de poderosos, carne de caballos y de sus jinetes, carne de todos los hombres, libres, esclavos, pequeños y grandes. Aquí vemos que el ángel invita a las aves a la cena de Dios. En otras versiones aclara qué tipo de aves son las que son invitadas, como en la TLA. Aclara que son
aves rapiña. Ahora, si no eres biólogo, si no eres un fan de la naturaleza, si no es que ves todo el tiempo documentales de aves como yo, te voy a explicar porque tuve que investigar. Las aves rapiña han sido creadas para consumir reses muertas y con ello eliminar panoramas repugnantes y olores hediondos. Entonces estas aves pues están pescando los cadáveres de tal vez un accidente, una guerra, para poder comerlo del suelo y que no se apeste, que no produzca alguna enfermedad. Y a este tipo de aves son las que el ángel les grita y les dice, vengan. Ahora, esto es el cumplimiento exacto de la profecía de Ezequiel contra Gog en la tierra de Magog, y esto lo vemos en Ezequiel 38 y 39. Esto te lo dejo si lo quieres leer en tu casa, ahí están los capítulos 38 y 39. Por cuestiones de tiempo no vamos a estar yendo, pero en tu casa por favor estúdialo, por favor léelo. Es el cumplimiento de esta profecía. Miles de años más adelante se va a cumplir esto. Este tipo de aves comen carne y están al acecho de cadáveres, estas aves rapiña, y son las que invitan. Se aclara a quiénes comerán. Ahora, no dice vengan y coman todo lo que hay, sino que dentro del mismo versículo 18 nos aclara qué van a comer las aves. Ya vimos que comen tal vez un cadáver que esté por ahí tirado, pero el versículo 18 nos lo dice así, te lo pongo en una lista. Van a comer carne de reyes, van a comer carne de comandantes, van a comer carne de poderosos, carne de caballos y sus jinetes, y van a comer carne de todos los hombres. Y todos los hombres quiere decir hombres libres, esclavos, pequeños y grandes, de todas razas, de todos colores, de todas creencias van a comer. Ahora es interesante que diga carne de reyes, porque se han levantado reyes. Y si no sabes de qué reyes estoy hablando, te invito a que terminando este sermón puedas ver los sermones pasados donde lo explicamos, y mis compañeros que comparten púlpito, donde Quique, donde Dani, donde Gadiel, donde Marce lo exponen de una manera brillante. De estos reyes comerán las carnes. Ahora, carne de comandantes, y según varios términos militares, tú no puedes ser comandante si es que no tienes mínimo a 1,000 soldados bajo tu pelotón, bajo tu liderazgo. Entonces, carne de comandantes en plural, carne de poderosos, carne de caballos y de sus jinetes, de todos los hombres, de todo color, de toda raza y sin distinción. Todo esto lo comerán las aves en la cena del Señor. Ahora, para nuestros días, para el 2020, que tú y yo leamos esto es algo incomprensible, pero debemos de observar que Dios lo incluye al final de la Biblia. Tiene un propósito. ¿Cómo para qué? Ok, para recordarnos lo repugnante y lo nauseabundo que quiere decir que los hombres, es decir, la humanidad, nosotros vivamos en la carne. Lo que significa vivir a mi manera y toda esta forma de autogratificación que significa la carne. Las personas que vivan en la carne verán y serán y estarán en esta escena. Porque tú y yo sabemos lo que es vivir a mi manera, hacer justicia a mi manera, pedir perdón a mi manera, hacer las cosas como yo quiero, porque yo quiero y porque puedo. Y tú y yo hemos estado ahí, porque vivimos según lo que mi carne quiere, según lo que yo quiero, lo que yo pido y cuando yo quiero. Ahora recordemos lo que dice la Biblia algunos libros antes, en Santiago 4, versículo 4 al 5, te estará apareciendo en pantalla. ¿No saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Versículo 5 dice, ¿o piensan que la Escritura dice en vano, Dios celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros? Algunos libros antes, y si yo te soy honesto, varias veces leí estos versículos antes de ser salvo, incluso después de ser salvo, y pensaba, pues está duro, pero pues no es para mí. Yo ya dejé el mundo. Estando en Cristo era como, qué exagerada esta parte de la Biblia. Pues qué de malo tiene que tenga por ahí un amigo del mundo que no haya dejado esto, pues si a nadie lastimo y no estoy afectando a nadie. Y tú podrías seguir leyendo mi mente, mi pensamiento en esos instantes. ¿Sabes por qué? Porque tú piensas lo mismo. Porque yo pienso lo mismo. Y en el pecado en el que habitamos,
falta de perdón, amargura, soberbia, pornografía, masturbación, alguna impureza, falta de fe, chismes, malos pensamientos, lo que sea que hagamos cuando escuchamos este versículo de Santiago, no nos ponemos en el lado de la enemistad contra Dios, sino que estamos del lado de los hijos. Y lo pensamos diciendo como, pues, qué gacho, ¿no? O sea, como, uy, qué radical. Ahora, te lo digo a ti, pero debes de saber que Dios puso esto y me puso en este pasaje, en esta porción y en este momento para predicarme a mi corazón, porque soy el primero que necesita ser transformado por esto. Soy el primero que necesita recordar que la amistad contra el mundo es enemistad contra Dios. Y me lo debo de predicar una y otra vez, porque ¿qué crees? Esta semana, tal vez hoy, no creí ese versículo. Porque tal vez hoy no dimensioné la verdad de ese versículo. Porque cuando pecamos, tal vez lo único que busco es gracia. Pero hay un juicio. La amistad con el mundo es enemistad contra Dios. No hay términos medios, no hay zonas grises. Es o estás de este lado o estás de este otro. Este pasaje demuestra el peligro y la radicalidad que se nos ha advertido durante toda nuestra vida sobre el pecado y que hacemos menos y que menospreciamos. Este pasaje demuestra el peligro de seguir viviendo como lo venimos haciendo. Este pasaje demuestra la radicalidad, el enojo, la ira, el poder de Dios en contra del pecado. Y tú y yo siempre hemos estado escuchando cosas como, no hagas esto porque está mal. Y es como de repente creemos que pues sí, merecemos algún castigo, alguna penalización, que podemos negociar, que de repente pecamos ya en nuestra vida cristiana y como no pasó nada es como, mira, sí lo puedo hacer y pues no pasa mucho. Pero este pasaje demuestra que no es así, que tenemos que ser radicales y que el pecado es un peligro constante. Vemos solo el anuncio de lo que vendrá, porque vemos al ángel gritando a las aves. Vemos que las aves comerán, en pocas palabras, carne de todo tipo, de personas, de razas, de posiciones económicas, pero que tenían algo en común. Todas estas personas a las que ellas comieron, todas estas personas que estaban reunidas ahí, tenían una cosa en común. Vamos a seguir viendo más adelante cómo es que se desarrolla, qué es lo que Dios tiene que decirnos y qué tenían en común. Así es que vamos al punto número 2 de este sermón. Venían muy leones. Y recuerda este video, recuerda los memes, recuerda este tipo diciendo, pues ya se la saben. Versículo 19 dice, entonces vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos unidos para hacer guerra contra aquel que iba montado en el caballo blanco y contra su ejército. Entonces está viendo Juan en esta visión cómo es que la bestia, los reyes y sus ejércitos se ponen de cara contra aquel del caballo blanco. Insisto, debes en el grandísimo trabajo de mi amigo Daniel predicar los versículos anteriores y describir a este jinete que es fiel y verdadero, que es rey de reyes, su poder, su pureza, su dignidad, su gloria. Si aún no lo escuchas, por favor, termina este sermón y ve un poco atrás y escúchalo. Al terminar de ver, cuando tú veas la prédica acerca de este jinete en un caballo, de su esplendor, de su gloria y de su poder, entenderás lo imponente que es. Entenderás la majestuosidad de este jinete. Aún esta bestia, este falso profeta, estos reyes, sus ejércitos se atrevieron a juntarse y rebelarse contra ese jinete. Ese jinete descrito como el rey de reyes y señor de señores. Este jinete que se llamaba fiel y verdadero. Se atrevieron no solo a juntarse, no fue una decisión. No fue una decisión ahí de, pues, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Nos vamos a rebelar. No, fue algo que estaba en sus corazones. La rebeldía y el orgullo que ellos tenían se mostró en esta escena. Se plantaron
Y en lugar de doblar la rodilla ante el poder de este jinete, que es fiel y verdadero, y rey de reyes, es decir, está por encima de todo quien estuviera ahí, no se hincaron, sino alzaron su mano en contra de él. Y sí, venían muy leones al confrontar al mismo rey de reyes, al único, justo y verdadero. Y tal vez no vayan a decir, ya te la sabes. Pero ellos creen que pueden derrotar a este jinete. Se rebelan contra este jinete que es justo, que es fiel y verdadero. No bastó con sus engaños del falso profeta y de la bestia. No bastó con una vida en rebeldía de quienes conforman el ejército. Ellos tenían que alzar la mano contra este jinete, mantener su orgullo, plantarse con su orgullo hasta su último aliento. Venían muy leones. ¿Pero qué crees? Están frente al Rey de Reyes y nadie puede mantenerse en pie en rebeldía ante este rey. ¿Recuerdas que te dije que tenían algo en común todos ellos? ¿Quiénes son todos ellos? La bestia, el falso profeta y todos sus ejércitos, todos sus soldados. Todos ellos tenían algo en común, te lo dije en el punto anterior. Y se muestra al estar de pie ante este rey, oponiéndose y diciendo no a su gloria, a su amor, a su majestuosidad. Y la neta, tú y yo vemos esto como algo lejano. Lo vemos como el fin del mundo. Lo vemos como si fuera a pasar en miles de millones de años más adelante. Lo vemos como si pasarían generaciones y generaciones y generaciones antes de que este momento llegue. Y así tratamos Apocalipsis como algo lejano, como algo de fantasía, como algo que no va a suceder. Pero ahora tú y yo nos debemos de dar cuenta que si algo aprendimos este año, es que pueden pasar cosas inesperadas. Que su tiempo se acerca. Que nuestro control, el control con el que teníamos las cosas, nuestra vida, nuestra escuela, nuestro trabajo, nuestra economía, no sirve para nada. Porque cada mes, cada semana, cada vez que dijimos 2020, sorpréndeme. ¿Te acuerdas? Que pedíamos que nos sorprendiera este año, que fuera distinto. Pero no lo esperábamos, ¿verdad? Porque vaya que nos ha sorprendido. No creo que si estuvieras aquí en un culto normal de aquí a 2 años, que tal vez la pandemia no exista, no lo sabemos, pero si estuviéramos aquí presencialmente y yo te dijera, ¿quién de aquí pudo pronosticar lo que pasó en el 2020? No creo que haya alguien que me pueda alzar la mano. Una sola persona no creo que esto suceda, porque nos ha sorprendido y ha demostrado que somos incapaces. Ha demostrado lo chafas que somos. Ahora quiero recordarte este versículo. Isaías 53, un pasaje que muchos recordamos, un pasaje glorioso, de mis favoritos en toda la Biblia. El versículo 6, la primera parte de este versículo dice, todos nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino. Todos, yo principalmente, me descarrié. Me aparté por el camino que yo creí era el más conveniente, por el camino que yo creí que era lo que más me gustaba, por el camino de mi placer, de lo que a mí me convenía. Yo me aparté. Y también tú. ¿Y qué crees? Todos estos ejércitos, todos estos reyes se apartaron por su camino y se descarriaron. Tristemente, el disfrute de la vida se ha convertido en el placer de la humanidad. Y así vivimos. Si yo no tengo placer, no puedo disfrutar. Y vivimos en una constante búsqueda del placer. Queriendo más y más placer sin importar qué me cueste, sin importar a quién lastime, sin importar que esto signifique pararme en rebeldía ante el rey que proclamamos, al único que es fiel y verdadero.
Cada cual se apartó, se descarrió como oveja, según su camino. Y este ejército que se para en rebeldía delante de Cristo, delante de este jinete fiel y verdadero y rey de reyes, ¿qué crees que tenía en su corazón? El orgullo de creer que su placer era la felicidad. Como te dije, estas personas encontraron el disfrute de la vida en el placer, buscando más de esto que me hace sentir saciado, de esto que me trae paz, de esto que yo creo que es bueno y que es justo. Ahora, mi hermano, somos muy distintos a los que están en este ejército. ¿Realmente tú y yo tenemos alguna diferencia entre ellos en cómo vivimos hoy? Porque ya sé, y hay mucha gente que me ve que tiene más años que yo de vida siendo cristianos, muchos más que yo siendo salvos, y de repente nos colgamos de lo que fue nuestro testimonio pasado para decir que somos salvos, para decir que somos hijos de Dios. Pero hoy, ¿tu vida demostraría que estarías en este ejército o no? Hoy tu vida es una evidencia de que estás parado en rebeldía en contra de Dios. Porque lo vemos muy lejano. Pero después de una pandemia y de todo lo que ha pasado, ¿realmente crees que sea tan lejano? ¿Realmente crees que nos falten miles de millones de años para este día? Pregunta, si hoy fuera ese día, ¿de qué lado estarías parado? Como creador, Dios es el dueño de la vida y le debemos a Él nuestra propia existencia. Somos responsables de lo que pensamos y decimos y hacemos delante de Él. Porque, ¿qué crees? Él nos creó, Él nos hizo, Él nos formó. Y somos responsables de lo que pensamos, decimos y hacemos delante de Él. Dios nos ha provisto abundantemente, mucho más allá de todo lo que merecemos, de lo que merecíamos. Pero en lugar de permitir que las bondades y las muestras de su bondad nos acerquen a Él, decidimos cada cual pensar y tomar nuestro propio camino hacia lo que creo que es la felicidad. Es que esta sustancia me hace sentir feliz. Entonces decido apartar a Dios y rebelarme y hacer mi plenitud, saciarme de esto, de una persona, de una sustancia, de tu cuenta en el banco, de una pelea, de no perdonar. Tomamos el camino que creemos que nos va a llevar a la felicidad. Pero lo cierto es que la Biblia no contempla que el hombre sea feliz fuera de Dios. Y tristemente tú y yo encontramos muchas veces más placer fuera de Dios que con Dios. Queremos las bendiciones de Dios, pero sin el compromiso. Queremos el poder de Dios, pero sin rendirnos. No puedes ser feliz fuera de Dios. Y créeme, lo intenté y fracasé. Lo busqué y no encontré. Porque mi vida está hecha para que yo encuentre el gozo, la paz y la felicidad en mi Creador. Ahora, ¿te encuentras en esto último? ¿Te identificas con estas últimas palabras? De decir, me he parado en rebeldía en mi pecado delante de un Dios fiel y verdadero, del Rey de Reyes, día tras día decidiendo algo que va en contra de su santidad, atentando contra su gloria. ¿Te encuentras siendo más amigo del mundo? Bueno, es porque el hombre es insensible y egoísta.
Es lo que hace el pecado. Cuando respondes de una mala forma ante una ofensa que te pudieran haber hecho y lastimas y hieres, muestras la insensibilidad y el egoísmo de tu sed de justicia. No importa, mi hermano, si te hayan ofendido. No importa si tengas la razón. Debemos de aprender a ver ese acto como lo más vil que podamos hacer. Y cuando estés solo en la noche, joven, o chava, o adulto, y estés con tu celular cerca, y te entre la tentación, es algo insensible porque Dios no te creó para eso. Dios no te creó para que buscaras el placer en ti mismo. Cuando pienses en robar en tu trabajo, cuando pienses en hablar mal de otro, cuando pienses en no perdonar lo que te hicieron, es porque somos insensibles y egoístas. Y esta es una evidencia de que estamos muertos y perdidos. Estamos. Y es una muestra de que necesitamos a alguien más, necesitamos de Dios. Pero tal vez llevas escuchando esto una y otra vez y te entra por aquí y te sale por acá. Y te rindes esta semana a quién es Dios, a su poderío y a su bondad y dices, ¿sabes qué? Ahora sí le voy a echar ganas, ahora sí voy a aprovechar la cuarentena, ahora sí me voy a rendir, voy a hacer mi devocional, voy a. Promesas. Voy a cambiar, pero no ha cambiado nada. ¿Ok? Veamos cómo termina todo esto de seguir así. Y en medio de un mundo, de un momento en la vida, donde aclamamos tanto por justicia, donde este video de Venías muy león nos encantó porque se hizo justicia, donde tristemente vivimos en un país donde las mujeres no están seguras y día tras día se clama justicia por alguna mujer. Aquí encontraremos la justicia en el versículo 20 y 21. Justicia para todos. Versículo 20 dice, y la bestia fue apresada junto al falso profeta, que hacían señales en su presencia, con las cuales engañaba. Los que habían recibido la marca de la bestia y a los que adoraban, los dos fueron arrojados vivos al lado de fuego que arde con azufre. Versículo 21 dice, los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca de aquel que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de sus carnes. Vemos que son arrojados al fuego la bestia y el falso profeta, y son arrojados vivos a este lugar. La rebelión del hombre contra Dios es inútil y es absurda. Estos dos grandes tiranos rebeldes tienen la distinción de ser los primeros arrojados al infierno. Todavía no es la hora del castigo de Satanás, del diablo. Él todavía no ha llegado a este terrible lugar, pero por favor, ve lo que Dios tiene que decir la próxima semana. Dice el versículo 21, con la espada que salía de su boca, de este jinete. Ahora, ¿qué es esto? Claramente vemos en la palabra de Dios que la palabra de Dios significa la espada. Es la misma palabra de Dios, su palabra. Recordemos este versículo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos. Indudablemente es la palabra de Dios, y la palabra de Dios fue la que creó el universo. Es la misma palabra de Dios la que traerá justicia en este día. ¿Por qué? Porque Él es fiel y verdadero. Porque es el Rey de Reyes, porque es el Señor de Señores y porque Él es Dios. Porque es el único que puede impartir justicia. Debemos atender a su llamado de justicia. Y tú y yo lo atenderemos, estando en este ejército, sosteniendo mi rebeldía, mi egoísmo, mi insensibilidad,
y muriendo por buscar mi placer. ¿Sabes qué pasa? Que cuando yo busqué la independencia de Dios, morí espiritualmente. Cuando decidí ir tras el placer, olvidándome de Dios, me perdí. Y no estoy hablando de ti, estoy hablando de mí. Cuando yo le dije a Dios, ¿puedo sin ti? Cuando yo le dije a Dios, no te necesito. Cuando fui feliz sin Él, me perdí y morí. Estando lejos de Dios, creí que podía llegar al cielo con mis propios méritos. Total, hay gente peor que yo. Total, yo pensaba, puedo hacer de mi vida toda una porquería y cuando ya esté bien viejo a los 35, ya me arrepiento. O bueno, a los 80 años más o menos, ¿no? Todavía me falta para cualquiera de esas edades, pero así pensaba. Cuando ya esté viejo, cuando ya mi cuerpo truene, cuando ya no tenga nada que hacer, cuando ya no sea joven, cuando ya no haya placer, pues ya ahí le entrego mi vida a Dios junto antes de morir y me voy al cielo y ya está. Ahora, tuve que entender, tuve que saber, tuve que dimensionar, tuve que quebrantarme y entender que este ejército que se para en el día que ha de venir la cena del Señor, que se para en contra de Dios, que se para con el puño, con sus armas, queriendo combatirlo, ahí va a estar yo. Porque cada vez que yo decidía mi placer por encima de Dios, me estaba uniendo a ese ejército. Cada vez que yo no perdonaba a aquellos que me ofendían, estaba dando un paso en alistarme a ese ejército. Cada vez que yo respondía y explotaba porque me hacían sentir mal y porque me ofendían y los hacía sentir peor y les hacía ver sus fallas, estaba ganando méritos para estar en ese ejército. Y es difícil de entenderlo, porque ese ejército no es un lugar donde tú y yo quisiéramos estar. Te aseguro que si nos vemos y te pregunto, ¿te quieres unir a este ejército? Me vas a decir, no, claro que no. Pero nuestra vida está corriendo para allá. Estaba corriendo a ser muerto por la boca de este jinete que salía como espada. Estaba corriendo hacia un sufrimiento eterno. Por ser enemigo de Dios. Por creerme muy león en esta vida. Yo puedo, no pasa nada. Yo puedo solo. No se acerquen, no me aconsejen. Sí, la regué, pero pues todos la regamos. Esa era mi frase. Todos pecamos. Cuando alguien me confrontaba y decía, ¿pecaste, hiciste mal esto? Pues sí, pues como todos, ¿a poco tú no? Y ese es el lema de los soldados de ese ejército. Porque el estándar no es que todos pequen, el estándar es Cristo. El estándar es ese jinete que está en ese caballo que es fiel y verdadero. Ese es el estándar. Un estándar que tú y yo ni de chiste podemos alcanzar ni podemos rozar. Y viví engañado día tras día. Convicción tras convicción viví engañado. Decisión tras decisión evidenciaban que yo me estaba formando en el ejército que iba a levantar la mano contra Dios a pelear en ese día. Y hay una frase que me encanta, que viene seguido en la Biblia y que ha marcado mi vida. Y es esto. Pero Dios. Pero Dios. Ahora me hizo entender lo siguiente. Ya no debía huir más. No más juegos de hacerme el cristiano.
No más creer que no era tan malo todo lo que hacía o lo que deseaba. No huir más el día de hoy. No jugar más el día de hoy a que soy cristiano. No creer que lo que hoy hago no es tan malo. La realidad es una y hay que enfrentarla. Ahora entiendo que mi necesidad solo puede ser satisfecha en Dios. Porque yo atenderé este llamado de justicia para todos. Esto que tanto clamamos, esto que tanto pedimos, esto que tanto aplaudimos en ese video. Esa justicia está siendo el llamado en este momento de la historia. En este punto del ejército, de la bestia y del falso profeta alzando la mano contra Dios. Mi necesidad, ese llamado de justicia, solo puede ser satisfecha por Dios. Entendí que no es solamente estar avergonzado y humillado y quebrantado por mis tonterías y por mis pecados. Porque cuando lo entendemos, hay vergüenza y humillación. Cuando te das cuenta que al gritarle a alguien, estás demostrando la soberbia de nuestro corazón creyendo que somos mejores. Cuando usamos a los demás a fin de cumplir mi placer o mi propósito, los estoy usando como si fueran una herramienta, un juguete. Hay vergüenza y hay humillación. Cuando me doy cuenta que no puedo cumplir todas las promesas que he hecho, hay vergüenza y hay humillación. Cuando me doy cuenta que no puedo, hay vergüenza y hay humillación. Y hay que enfrentarlo. Cuando supe que en Dios hay perdón, me dio la determinación de abandonar el pecado con un firme propósito: obedecerle. Porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Debemos de entender lo que dice el Salmo 51:5. Dice: contra ti, solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. El arrepentimiento genuino reconoce que se ha pecado en contra de Dios. Y tú y yo, cuando pecamos, muchas veces pedimos perdón primero a quien tenemos al lado, en lugar de postrarnos y decir: contra ti he pecado, Dios. A partir de esto, y cuando llegamos a este punto, hay una grandísima noticia. Ezequiel 18:30-32 dice lo siguiente: por tanto los juzgaré a cada uno conforme a su conducta. Oh casa de Israel, declara el Señor, arrepiéntanse y apártense de todas sus transgresiones. Apártense de todas sus transgresiones. Arrojen todas las transgresiones que han cometido y háganse un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué han de morir, casa de Israel? Pues yo no me complazco de la muerte de nadie, declara el Señor. Arrepiéntanse y vivan. Y este es Dios hablándonos el día de hoy, diciéndonos: arrepiéntete y vive. Arrepiéntete y salte de ese ejército que va a morir, que será comida de las aves. Y en el versículo 21, en algunas versiones, nos dice que las aves comieron hasta ya no poder más, hasta el hartazgo. Va a ser una matazón. Y ¿qué crees? En estos versículos no se narra ni se muestra una pelea, porque no la hay. No podemos estar de pie en rebeldía en contra de Dios. No hay una pelea que librar. Dios habló y ganó. Y tanto es así que nos dejó su plan aquí. Así termina el cuento. Y hoy te está diciendo: así vas a terminar de seguir con esa vida. Y en Ezequiel 32 nos dice: arrepiéntanse y vivan. Su justicia debe de ser saciada. En ese día de su cena, donde todos los que estamos en rebeldía y nos opusimos deberemos de morir,
y ser alimentos de las aves, o el día de hoy que estamos en la gracia, podamos ser partícipes de lo que dice Romanos 5, versículo 1 y 2. Por tanto, habiendo sido justificados, porque cuando estemos delante del Señor, en ese juicio, nuestra justificación será Cristo mismo. Las cicatrices de sus manos, la sangre que Él derramó será nuestro justificante por creer que Él lo hizo. Por ese justificante, por esa fe en Cristo, somos justificados. ¿Y qué crees? Tenemos paz para con Dios. Porque si la guerra espiritual de lo que mi carne, de lo que yo quiero, no existiera y se opusiera en contra de Dios, yo estaría en paz con Dios. Pero ¿qué crees? Mi pecado se opone a su santidad, mis deseos se oponen a su voluntad y debo de rendirla. Y estoy yendo y viviendo en contra de un Dios fiel y verdadero. Y a través de esto tenemos paz para con Dios. Por medio de Cristo. Por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Tú y yo sabemos cómo termina esto. Tú y yo tenemos un llamado a su justicia. Y lo puedes afrontar el día de hoy arrepintiéndote y diciendo, ¿sabes qué? Quiero vivir, Señor. O síguele dando. Sigue pecando. Sigue sin perdonar. Sigue con tu chisme. Síguele. Pero un día estarás delante de ese rey, del lado del ejército que se opone, siendo muerto y siendo comida de las aves del cielo. O puedes ser justificado. Es muy explícito. Es algo duro para entender. Pero sobre todo es verdad. Y un día va a venir. El día de hoy solo quiero preguntarte, ¿seguirás por la vida haciéndote león? ¿Creyendo que tú puedes? ¿Buscando tu placer a costa de todo? ¿O recibirás el abrazo de un Dios perdonador? Que su justicia fue saciada a través de su Hijo. Que su justicia fue saciada deshaciendo a su propio Hijo. Que la ira en contra de ese Dios con el pecado se demuestra en las marcas de su Hijo. ¿Creerás que eres justificado? ¿O te pararás delante de Dios con orgullo y rebeldía en aquel día que ha de venir? La decisión está de tu lado. Y no puedo hacer más que decirte que te entiendo. Y estoy avergonzado y estoy quebrantado por mi pecado el día de hoy. No de hace 5 o 6 años cuando el Señor me salvó. De hoy. De mi falta de perdón hoy. De mi falta de pureza hoy. De mi egoísmo hoy. De no saciarme en Dios hoy. Porque lo que hacemos aquí desde este púlpito no es predicarte, es predicarnos a nosotros mismos. Y yo quiero ver a este jinete fiel y verdadero como un amigo. Quiero llegar al cielo y delante de su presencia y abrazar a mi Dios sin que nada me lo impida. Y decirle gracias. Pero tú tienes la decisión. Ya escuchaste a Dios diciéndote en Ezequiel, arrepiéntete y vive. Esto demanda una respuesta. Así es que acompáñame ahora. Papá, te doy gracias por este día. Gracias por una porción muy dura. Una porción que nos confronta de 1000 maneras. Una porción que también muestra tu poder. Porque ni siquiera hay una pelea que librar. Tú ya ganaste, mi Dios. Y nos estás haciendo esta invitación de arrepentirnos y vivir. Y vivir contigo. Y disfrutarte a ti. Permítenos decidir estar cerca de ti día tras día.
Haya pandemia o no haya pandemia, regresemos a nuestra pasada normalidad o haya una nueva. No importa la circunstancia, por favor, permítenos escogerte a ti y acercarnos humillados y decirte, perdóname, papá, porque contra ti he pecado. Creí que yo podía, pero he visto que no. Te necesito. Gracias por amarme. Gracias por el sacrificio de tu Hijo. Gracias por lo que tú haces. Gracias por lo que tú harás. Y gracias porque ya ganaste. Gracias, papá. En verdad, gracias. Porque eres bueno. Gracias por ser quien tú eres. Y a cada uno que estamos en casa, recuérdanos este mensaje. Recuérdanos arrepentirnos día tras día y poder honrarte, mi Dios, porque es lo que tú mereces. En tu nombre oramos, en tus manos nos ponemos y en ti descansamos. Amén.